La personalidad de San Francisco de Asís domina el siglo XIII. El ejemplo de aquel que fue llamado el pobrecillo en razón de su viviente amor por su dama, la pobreza, había atraído tras sus huellas a muchos cristianos fervorosos que entraron en las dos fraternidades que había fundado, los hermanos menores y las damas pobres o clarisas. La predicación familiar del santo había entusiasmado a un número mayor de fieles que no querían otra cosa, después de haberlo escuchado, sino seguir sus consejos y exhortaciones religiosas. En efecto, escribe su primer biógrafo Tomás de Celano, muchas personas de la nobleza y del pueblo, clérigos y laicos, acudieron a San Francisco movidos por la gracia de lo alto, para pedirle una regla de conducta. Hacia 1212, después de haber establecido la orden de las clarisas y de haber recibido del cielo la confirmación de su vocación apostólica, Francisco salió de Santa María de la Porciúncula para anunciar la palabra de Dios a los habitantes de la Umbría. Llegó a la aldea de Canara, a 2 leguas de distancia de su ciudad natal. Allí, el santo predicó con tan feliz éxito que todos los habitantes decidieron seguirle, abandonando todo, aún su modesta población. El pobrecillo, ante tal exceso de celo, no pudo detenerlos, sino haciéndoles una promesa: no obréis así, yo arreglaré lo necesario para vuestra salvación. Y les rogó que continuaran en sus trabajos y obligaciones mientras él proseguía sus predicaciones. Pero desde aquel día se puso a pensar con mayor insistencia sobre los medios de conciliar estos dos preceptos, tan imperiosos el uno como el otro: el deber que retiene al cristiano laico en el mundo y el llamamiento del Maestro que le invita a abandonarlo para ir en pos de él cargando con su cruz. Pasó a Bebaña, Albiano y a otras aldeas de la Umbría, que lo recibieron con alegría y escucharon sus vibrantes llamados a la penitencia. Francisco recorrió enseguida los floridos valles de la Toscana, dominados por las numerosas ciudades de los señores feudales. En las villas y aldehuelas, al escuchar su palabra toda inflamada y apostólica, la generosidad de sus oyentes no fue menor, sino antes se hizo más apremiante para procurar la solución a sus piadosos deseos. En Florencia, el poverello dio forma a lo que había entrevisto en sus oraciones y meditaciones. Congregó en efecto en una fraternidad a todos los hombres de buena voluntad. Estos, como hubiesen reunido algunas limosnas, se echaron a cuestas la empresa de levantar un hospital cerca de las murallas, para remedio y alivio de enfermos y ancianos. Las mujeres, por su parte, fundaron su propia congregación con las mismas finalidades de beneficencia cristiana. Algún tiempo después, el santo se hallaba en la ciudad imperial de Poggibonsi, sobre el camino de Florencia a Siena. En esta ciudad vivía un hombre llamado Lucchesio, quien poco antes de la visita de Francisco se había convertido a una vida mejor. Renunció al lujo y a las prácticas comerciales fraudulentas para vender la mayor parte de sus bienes y distribuir generosamente su producto a los pobres. Él también se presentó al predicador en demanda de una regla de vida. Leyendo en su corazón como Cristo en el del joven del Evangelio, descubrió su sincero deseo de perfección y lo aceptó como hijo espiritual. Prescribióle el traje que de allí en adelante sería el hábito de los terciarios: un sayal de color ceniza, modesto en sus medidas, y una simple cuerda. La crónica, que nos ha conservado estos detalles, añade que el pobrecillo le enseñó algunas oraciones de viva voz. Francisco dio él mismo el hábito a Lucchesio. La tradición lo venera como el primer terciario, y a numerosos fieles de la ciudad y lugares vecinos del valle de Elsa. La historia recuerda algunos nombres: Bonadona, esposa de Lucchesio, convertida a instancias de su marido; Bruno de Col y su mujer; su pariente Pedro de Col. Así se completó este primer grupo de penitentes franciscanos el año de gracia de 1221. Pero debía hacerse sentir la necesidad de poseer una regla escrita para la buena marcha de estas fraternidades nacientes. El santo mismo cayó en la cuenta de que sus consejos y exhortaciones eran provisorias, poco apropiadas para el gobierno de una obra llamada a sobrevivirle. Al separarse de estos cristianos que había atraído, y posteriormente comprometido a profesar la vida de la perfección, compuso una carta a todos los fieles, en donde trazaba algunas prácticas de la vida religiosa según el Santo Evangelio. Débese ver en este escrito el preámbulo y principio
de la regla de la tercera orden, actualmente Orden Franciscana Seglar. Sea de ello lo que fuere, es verdad que esa epístola resulta aún insuficiente para quienes aspiraban a una existencia cristiana más ferviente y de mayor unión con Cristo Jesús en la fraternidad común de sus oraciones y de sus actividades. La actual regla de la Orden Franciscana Seglar, aprobada el 24 de junio de 1978 por su Santidad Pablo VI, consta de 26 artículos distribuidos en 3 capítulos. El primero, con 13 artículos, se refiere propiamente a la Orden Franciscana Seglar, el segundo a la forma de vida, con 16 artículos, y el tercero a la vida en fraternidad, con 7 artículos. Las constituciones de la Orden, que son el documento que se destina a cómo aplicar la regla, fueron aprobadas el 8 de diciembre del año 2000 y constan de 103 artículos, distribuidos en 8 títulos que respectivamente hablan de las orientaciones generales, el ingreso en la orden y formación, la fraternidad en sus diversos niveles, elección a los oficios y cese, la asistencia espiritual y pastoral de la Orden Franciscana Seglar, la visita fraterna y la visita pastoral, la juventud franciscana y en comunión con la familia franciscana y la Iglesia. De esta manera, la Orden Franciscana Seglar se divide en fraternidades de diversos niveles o grados: local, regional, nacional e internacional. Cada una de estas fraternidades tiene su propia personalidad moral en la Iglesia. Las fraternidades se coordinan y se unen entre sí, de acuerdo en lo que se establecen las reglas y constituciones. En los diferentes niveles, cada fraternidad es animada y guiada por un consejo y un ministro o presidente, elegidos por los profesos en conformidad con las constituciones. Es interés nuestro dar a conocer a todos la organización de la Orden Franciscana Seglar en México, con el objetivo de quienes tengan interés de conocerla y pertenecer a ella, sepan a quién dirigirse. La Orden Franciscana Seglar en México se distribuye en 23 regiones que conforman la Fraternidad Nacional. La primera región, la del Santo Evangelio, comprende el Distrito Federal, el Estado de Hidalgo, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la mayor parte del Estado de México. La región de los Santos Francisco y Santiago, los estados de Colima y Jalisco. La Fraternidad Regional San Pedro y San Pablo, el Estado de Guanajuato. La región de Nuestra Señora de los Ángeles comprende Baja California Norte, Baja California Sur y una fraternidad en San Luis Río Colorado, Sonora. La Fraternidad Regional de San Francisco y Santa Clara, 7 municipios del Estado de México: Tlanepantla, Naucalpan, Atizapán, Huixquilucan, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, San Pedro Tepozotlán y Tultitlán. La Fraternidad Regional San Felipe de Jesús comprende el Estado de Chihuahua, Santa Isabel de Hungría, los estados de Nuevo León, 4 fraternidades en Coahuila y una fraternidad en Zacatecas. La Fraternidad Santa María de Guadalupe y San Juan Diego, los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco. La Fraternidad Regional San Luis Rey de Francia, Aguascalientes, San Luis Potosí, 3 fraternidades en Jalisco y una en Zacatecas. La Fraternidad Fray Antonio Marigil de Jesús comprende el estado de Zacatecas y una fraternidad en Jalisco. La Fraternidad San Pascual Bailón, zona donde confluyen los estados de Durango, Coahuila y 2 fraternidades en Zacatecas. La región San Rafael Guízar y Valencia comprende el estado de Veracruz. La región Santa Clara de Asís, el estado de Sonora. La región Nuestra Señora de Zapopan y Santos Mártires Mexicanos, parte del estado de Jalisco y una fraternidad en Zacatecas. La región del Espíritu Santo, Puebla y Tlaxcala. La región San Antonio de Padua, parte oriente del estado de Michoacán. La fraternidad San Juan Pablo II, municipios de Santa Anita y San Agustín en Jalisco. Santa María del Pueblito, el estado de Querétaro. La región San Francisco de Asís, poniente del estado de Michoacán. La región Cristo de San Damián, Tamaulipas. La región Señor del Sacro Monte, el estado de México. La región San Bernardino de Siena, Tepic en el estado de Nayarit. Y la Fraternidad Regional Inmaculada Concepción, el estado de Sinaloa. Paz y bien.